Buenos días, amada Iglesia del Encuentro. Qué linda oportunidad la que el Señor nos regala para estar nuevamente juntos, congregados en su nombre. Es cierto que hemos vivido un tiempo de celebración como iglesia, enfocados en estos 38 años que el Señor nos ha permitido vivir por su misericordia y gracia. Y durante el tiempo de ayer pudimos tener sorpresas, pudimos ser ministrados a través del Señor por medio de personas que se disponen para servirlo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan. Somos la Iglesia del Encuentro. Somos personas, familias y lugar de encuentro con Dios. Y es lindo saber que un lunes a media mañana nuestros hogares nuevamente son un lugar de encuentro con Dios. Por eso doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan para vivir este tiempo de encuentro con Dios y para disfrutar de un tiempo que muy seguramente será de bendición para cada uno de nosotros. Quiero darle la bienvenida a Laura Torres, que fue la primera persona que se conectó a este tiempo de encuentro en esta mañana. A Jennifer, bienvenida Jennifer, Gloria Caro, Victoria Belén, Betty Celis, Janet Rodríguez, Solángel Barrios, Estela Velázquez Sarmiento, Olga Núñez y la Mona, Ana María. Qué lindo saber que estamos reunidos en esta mañana para glorificar al Señor. Clara Patricia Patiño se acaba de unir también a nosotros. Y bueno, quiero invitarle a que nos dispongamos en esta mañana. Hemos venido tratando o hemos venido hablando en una serie que se llama Renovados por Dios. Y esta serie realmente nos ha dejado temas para trabajar en diferentes áreas de nuestras vidas. Iniciamos con la oración, pasamos por el tiempo del cuidado pastoral, donde Dios también nos llamó a una renovación y acá estamos concluyendo durante esta semana todo lo que tiene que ver de ser renovados por Dios como familias. Como familias debemos seguir trabajando en ese ser renovados por Dios. Y vivimos durante viernes y sábado un tiempo muy bello y nutritivo de escuela de padres. Esa escuela de padres que como iglesia motivamos, incentivamos a participar, donde cada uno de nosotros será nutrido, no solo como padres, sino también como hijos. Y hoy, en esta mañana, seguiremos tratando este tema de renovados por Dios como familia, para así, ya el domingo, entrarnos a un nuevo tema de renovados por Dios. Entonces, quiero invitarle a que en esta mañana, en este momento, vengamos delante del Señor y nos podamos presentar delante de Él. Y doy gracias a Laura porque desde allí, desde donde estás, Laura, nos estás diciendo que estás feliz y renovada. Y doy gloria al Señor por eso. Gracias a cada uno de los que nos escriben, de los que se conectan. También se ha conectado Gladys Acero con nosotros, Ruth Marina. Entonces, qué bueno saber que estamos como comunidad, como congregación, conectados con el Señor y con estos tiempos de transmisión. Vengamos delante del Señor sin más preámbulo para presentarnos delante de Él y vivir este tiempo y lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Vengamos juntos delante del Señor. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por cada uno de mis hermanos que se disponen, en los cuales tú has puesto, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, en los cuales tú has puesto la motivación de conectarse a estos tiempos. Señor, muy seguramente muchos de quienes están allí frente a la pantalla pueden tan solo estar escuchando porque están desarrollando sus labores. Y está bien, pero gracias también por aquellos que frente a las
disposiciones, frente a las oportunidades que se presentan, pueden separar este tiempo también para escuchar este tiempo. Yo te doy gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por sus vidas. Gracias porque este es un tiempo en el cual tú me permites y tú nos permites, Señor, estudiar tu palabra, orar, pero sencillamente, Señor, decirte, te necesitamos. Estamos aquí dispuestos y dispuestas. Haz de nuestra vida conforme a tu voluntad. Continúa obrando en nuestro corazón, continúa obrando en nuestras mentes, continúa obrando, Señor, en nuestras emociones, en nuestras vivencias. Continúa obrando tu perfecta y santa y sabia voluntad en la vida de nuestras familias. Padre, es cierto que te necesitamos. Es cierto que deseamos estar contigo. Es cierto, Señor, que no hay nada mejor que estar a tu lado, que escucharte hablar, que caminar junto a ti. Padre, un día nosotros, cada uno de nosotros, determinamos, tomamos la decisión de decirte sí, te creo y caminar en pos de ti. Desde ese momento, Señor, estoy completamente seguro y tengo la certeza, Padre, que tú has estado transformando nuestro carácter al modelo y a la forma de Cristo Jesús. Por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti y con corazones humildes, con corazones, Señor, necesitados, con la plena certeza que tú estás en medio nuestro. Rogamos, Santo Dios, rogamos a ti que obres primero en nosotros, que renueves primero nuestras vidas y nuestros corazones para que sí mismo, Señor, tú obres sanidades, tú obres milagros y prodigios en la vida de toda nuestra familia. Señor, tú le dijiste a un hombre, si crees, tú y tu familia serán salvas. Señor, y creemos que cuando creemos en ti, cuando creemos en tu palabra, que realmente es la que tiene poder, que cuando creemos en tu obra, que cuando creemos en tu poder, en lo que tú puedes hacer, pero también en lo que estás haciendo, Señor, nuestra familia vendrá al encuentro contigo, vendrá a encontrarse con su Creador, con su Redentor. Gracias porque nos has venido renovando, has venido desempolvándonos, has venido quitándonos de encima algunas cargas, pero también, Señor, has venido trayendo tu palabra y hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Dispón, Señor, y permítenos disponer nuestros corazones para escuchar tu voz. Que al leer la palabra, Señor, tu palabra salte en nosotros para vida eterna. Salte en nuestros corazones, Señor, para vida eterna. Que cada uno de nosotros sea animado en nuestra fe, sea desafiado en nuestra fe. Que cada uno de nosotros, Señor, sea renovado en nuestra fe y en nuestra manera de verte obrar, Señor. Yo te doy infinitas gracias porque solo tú eres santo y porque solo a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Por tu obra en la cruz, hoy tenemos acceso libre y espontáneo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da en esta mañana de estar nuevamente reunidos. Y quiero dar la bienvenida a quienes se han
ido conectando. Y bueno, doy gracias al Señor porque muy seguramente disfrutaremos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y doy la bienvenida entonces a Marina Pavón, a Fabio Orjuela, doy la bienvenida a Estela Jacomen, a Lucía Pereira, doy la bienvenida también a Maleli Parra, doy la bienvenida a María Luisa, nos está viendo también, a Cecilia Ibarra, a Adriana García. Qué lindo saber que estamos reunidos en este tiempo y que el Señor muy seguramente hablará a nuestros corazones su palabra. Quiero invitarles a que vayamos a un texto de la palabra, a una porción de la palabra que está en Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 1 al 4, más concretamente para en esta mañana nosotros poder escudriñar un poco esa palabra que el Señor nos está dando. Efesios, como aparece en las pantallas de sus dispositivos, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Y voy a leer en la Reina Valera, la versión que la mayoría de nosotros usamos, y quiero leer a su favor entonces para que asimismo el Señor nos permita entender y escuchar su voz. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es la parte que encierra Pablo para hablar a la familia. Y muy seguramente usted puede tener en su retentiva la noción de que en algún momento hablamos de este pasaje. Pues déjeme decirle, no hemos tocado este pasaje durante este tiempo, sino que tratamos el de Colosenses. Y el de Colosenses, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, son cartas muy similares y que van muy de la mano. Pablo está escribiendo en varios parámetros, está escribiendo varias cosas que son similares para los dos lugares, para las dos poblaciones a las que destina la carta. Por eso usted puede decir, uy, pero es muy parecido. Sí, un domingo tuve el privilegio por parte del Señor de predicar en Colosenses, pero recuerde, hablaba a la esposa, al esposo, hablaba a los hijos y hablaba a los padres. Ahora, concretamente, aquí Pablo se está refiriendo a los hijos y a los padres, pero vamos a ver una ligera variación en lo que está Pablo diciendo aquí y en lo que dijo allá en Colosenses. Allá en Colosenses habló de manera genérica a los padres, es decir, encerrando a los padres, tanto a mamá y a papá, en una misma palabra para guiarlos en algo muy similar, que era no airar a los hijos, para no así que ellos se desalentaran, se entristecieran. Aquí Pablo está hablando de otra manera y está utilizando este término padre de una manera muy particular, que lo estudiaremos en un momento. Quiero iniciar entonces con los primeros 3 versículos. Y los primeros 3 versículos son llamativos para nosotros. Se dirige hacia los hijos. Todos nosotros, querámoslo o no, somos hijos. Y es cierto, nosotros no hemos escogido a nuestros padres, pero ¿sabe quién sí los escogió? Los escogió el Señor. El Señor escogió y sabía de antemano quién sería el papá adecuado para cada uno de nosotros. El papá correcto o la mamá correcta para cada uno de nosotros.
Y hoy nosotros podemos, como hijos, dar gracias. Quizás algunos de nosotros vivimos la experiencia o han vivido la experiencia de ver partir o de tener sus padres fallecidos. Y quizás se arrepienten por algunas cosas que se hicieron o se dejaron de hacer. Lo cierto es que hoy muchos de nosotros tenemos el privilegio de aún tener a nuestros papás. Y el consejo que encierra Pablo aquí es para todos nosotros. No deja por fuera a ninguno, no da la opción de que ninguno de nosotros se quede por fuera. Más concretamente, nos habla de un aspecto que a todos nos cuesta. En este caminar de ser padres, nos hemos dado cuenta que realmente la crianza no es un aspecto fácil, que necesita mucha oración, que necesita mucha dependencia del Señor. A veces nos hemos preguntado junto con mi esposa, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Y cuando nos encontramos con estos textos bíblicos, cuando nos encontramos con estas porciones de la Escritura, en las cuales el Señor habla a Matías, pero también habla a nosotros, nos deja el Señor maravillados. Veamos lo que dice la palabra. La palabra dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y recuerda el mandato del Antiguo Testamento, ese mandato que trae una promesa consigo. Aquí es interesante que Pablo nos está aislando de lo que él preconcibe, de lo que él tiene como conocimiento ya. Pablo no se aísla de su creencia, de lo que le fue enseñado y en lo que fue instruido. Y aquí es pertinente decir, como el proverbio nos lo ha dicho, instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere grande, jamás se apartará de él. Todos nosotros tenemos el privilegio de como hijos, quizás algunos fueron instruidos desde la cuna en los caminos del Señor. Otros fuimos instruidos de una manera diferente en el camino del Señor, pero finalmente el Señor nos ha traído a la presencia de Él y a encontrarnos cara a cara con Él. Este mandato de obedecer en el Señor, porque fíjense bien, no es que obedecer sea algo muy fácil. No es que todos queramos estar diciendo, ay, sí, yo quiero obedecer y yo quiero salir y obedecer. No, es un elemento que el Señor está pidiendo que lo hagamos en Él. En el Señor obedezcamos a nuestros padres. Algunos porque dicen, pero si mi papá o mi mamá hacen esto, o lo otro, pues yo cómo le voy a obedecer. Déjame decirte, no hay condicionales, nuevamente como lo dije en la predicación a Colosenses. Aquí el Señor no está diciendo, si tu papá o tu mamá te ha tratado de esta manera, hónralo, obedécelo. Aquí el Señor no está diciendo que los papás deben tener ciertas características para que sus hijos les obedezcan. Es que hay cosas que los papás hacen o deben hacer que muy seguramente muchas veces como hijos no entendemos o no entendimos. ¿A quién le gusta la corrección o la disciplina? A nadie. Todos quieren hacer conforme a su parecer. Todos quieren hacer conforme a su parecer. Pero cuando viene la corrección, cuando viene la disciplina, entonces hay resistencia. Pero aquí el Señor está diciendo, no pongas resistencia, obedece en el Señor. Es decir, mira a tu papá y a tu mamá como si fueran el Señor. Y en Él, en el Señor, viéndolos a través de la obra de Cristo, viéndolos a través del amor y la misericordia, de la gracia de Cristo Jesús, para contigo y para con ellos, obedece. El honrar al Padre y a la Madre. Honrar a padre y a madre. No, muchas veces se malentiende.
y que es quedarse siempre callado, que es no opinar, que no. Honrar a padre y a madre es tratarlos como el Señor ha mandado que lo hagamos, que es con obediencia, obedeciéndolos en el Señor. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de saber que al honrar a nuestros padres, que al tener relaciones saludables con nuestros padres, entonces vendrán para nosotros estas promesas que el Señor tiene añadidas ahí. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque como el Señor lo dice en el versículo 1, eso es lo justo. ¿Qué es lo justo para el Señor? Que obedezcamos a nuestros padres. Obedecer. Y quizás usted dice, pero hoy yo estoy demasiado grande para ya obedecer a mis papás. Déjame decirte que si tus padres ya han fallecido, hay un Padre celestial que está en los cielos, que está mirando todo, que está viendo tu vida y Él te pide hoy, a través de la palabra, ¿quieres hacerlo justo delante del Señor? Obedece a tu Padre celestial que está en los cielos. Tú y yo estamos llamados a honrar a nuestros padres terrenales, a obedecerles, pero tú y yo estamos llamados a obedecer cada uno de los mandatos, instrucciones, cada una de las cosas que el Señor en su palabra ha dejado para nosotros, sus hijos. Tú y yo estamos llamados a obedecer a nuestro Padre Celestial. Eso es lo justo delante del Señor. Quizás tú no has venido obedeciendo al Padre en algunos aspectos de tu vida. Quizás es en tu relación con los demás. Muy probablemente en el manejo de tus finanzas. Probablemente en tu relación íntima también con el Padre. Muy seguramente tendrá que ver con tus emociones o con aquellos pensamientos o con la facilidad que se te da para hablar de otros. Pero el Señor te manda en cada una de esas cosas, en cada uno de esos elementos. El Señor a través de su palabra ha dejado mandatos, ha dejado instrucciones, pero también ha dejado consejos para cada uno de nosotros, para que los obedezcamos. Entonces, vengamos delante del Señor, hermanos, y teniendo claro que todos estamos instados, que todos estamos invitados a obedecer a nuestro Padre Celestial, vengamos delante del Señor y oremos. Oremos por hijos que se aventuren a creerle al Señor, por hijos que lean esta parte de la Escritura y la crean y la conviertan en una certeza y convicción en sus vidas para caminar siempre bajo el consejo de su Padre Celestial. Oremos por hijos que sean realmente entendidos, hijos que caminen bajo la instrucción, bajo la aventura de creerle a Dios y de creer su palabra. Quizás tú eres un hijo que en este momento ha sido un poco rebelde frente a lo que el Señor te ha dicho. Quizás has sido insensato o insensata frente a lo que el Señor te ha dicho. Pero hoy el Señor te está llamando nuevamente y te está diciendo, obedece, obedece porque esto es justo. Obedece a tu Padre Celestial porque eso es justo. Es justo y agrada al Señor. Vayamos entonces y oremos juntos para que el Señor realmente nos invite a caminar como es correcto delante de Él. Señor, tú más que nadie conoces nuestros corazones. Tú más que nadie conoces nuestras vidas. Sabes, Señor, cuáles son
los pecados con los que día a día se están luchando. Señor, tú conoces cuánta obediencia te hemos tenido a ti en todas nuestras áreas de la vida, en las áreas emocionales, en las áreas, Señor, relacionales, en las áreas financieras. Señor, solo tú conoces cuánto cada uno de nosotros realmente está obedeciéndote, Señor, al tratar al prójimo como a sí mismo, al dar con alegría, al no atesorar, sino a compartir con los que están en necesidad. Tú sabes cuántos, Señor, de mis hermanos han sido llamados a guardarse en santidad, pero aún, Señor, les cuesta no terminar hablando de más de otros, les cuesta no terminar haciendo chistes de doble sentido, les cuesta no terminar, Señor, teniendo conversaciones ligeras que tan solo traen destrucción a su vida. Señor, oro porque nosotros somos hijos y porque quizás varios de nosotros también tenemos o hemos tenido hijos. Señor, y ruego por tu misericordia. Cuando somos padres, cuando somos madres, realmente nos acercamos un poco más a entender el carácter del Padre Celestial, que es un carácter protector, guardador, que es un carácter proveedor. Señor, perdónanos cuando olvidamos que somos también hijos y que debemos obediencia a ti. Debemos honra a ti, Señor. Debemos respeto a ti. Señor, somos representantes tuyos como hijos. Y quizás, muy probablemente, Señor, hoy tú abres los cielos como esa ocasión en la que Cristo Jesús está en el Jordán. Y hoy, Señor, tú estás hablando a cada uno de tus hijos y tus hijas y estás diciendo, este o esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Señor, Cristo Jesús hasta ahí no había hecho ninguna labor milagrosa, ninguna extensión del evangelio, no había predicado la palabra a nadie, no había convertido nada en nadie, no había sanado a nadie, Señor. No había levantado de los muertos a nadie, pero tú estabas orgulloso de tu Hijo, de Jesucristo. Y muy probablemente, Señor, aquí en este momento, estén mujeres y hombres conmigo, Señor, que quizás no recibieron esas palabras de sus padres terrenales, que quizás no recibieron esa afirmación de sus padres terrenales. Señor, pero yo hoy, Señor, lo recuerdo, lo traes a mi mente, Señor, para que cada uno pueda escuchar tu voz diciendo, este o esta es mi hijo o mi hija amada, en quien me siento complacida, de quien me siento orgulloso. Señor, permite que lo que tú veas en nosotros sea la obra redentora y renovadora de Cristo, que nos invita como hijos a doblegarnos, a humillarnos, que nos invita como hijos a obedecer, a caminar bajo tus parámetros, según tu voluntad y no haciendo nuestro parecer. Aquí estamos como hijos y te necesitamos, Señor. Te necesitamos ser guiados por ti. Necesitamos ser encaminados por ti, necesitamos ser corregidos, exhortados por ti, Señor. Perdona, perdona, perdona cuando nuestras lenguas, Señor,
hablan más de lo que deben. Perdona cuando nuestros pensamientos van más allá de lo que es correcto. Perdona, Señor, cuando nuestras emociones se involucran y distorsionan todo aquello que sucede o aquellas conversaciones que se dan. Perdona, Señor, perdona cuando no utilizamos las finanzas de manera correcta y no te honramos a ti con nuestras finanzas. Perdona cuando no te tenemos en cuenta en el momento de los pagos, Señor. Perdona cuando no te tenemos en cuenta y sencillamente te tratamos como el Dios o el Padre de la chequera. Cuando te tratamos como el papá que tiene que suplir todo, pero que no le reconocemos también con nuestras finanzas. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no pasamos tiempo contigo en intimidad. Perdónanos cuando no estamos tiempos contigo, Señor, para escuchar tu voz, para ser encaminados por ti, para ser guiados por ti, Señor. Perdónanos cuando nos quedamos en silencio, pero no recordamos, Señor, nada de la Escritura porque sencillamente no la estudiamos o no la leemos. O perdónanos cuando leemos y estudiamos mucho de la palabra, pero se convierte en conocimiento hueco y vacío, porque no va acompañado de devoción, de oración, de exaltación a ti. Padre, hoy como hijos, reconocemos que no hemos sido obedientes en la totalidad de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que es cierto que debemos seguir encaminándonos hacia la obediencia. Señor, permite que hayan hijos, que nosotros seamos hijos, que nos aventuremos a creerte a ti, que al leer esta palabra, Señor, que al leer estas palabras que eran para una iglesia, Señor, hoy cada uno de nosotros, Señor, pueda aferrarse a saber que lo que es justo delante de ti es obedecerte y glorificar tu nombre y exaltarte. Yo a ti te doy toda la honra y toda la gloria, Señor. Yo a ti te doy todo el honor. Yo a ti hoy te reconozco como el único Padre que modela para nosotros, que es un modelo de perfección, que es un modelo de santidad, que es un modelo de soberanía, de inmutabilidad, que es un modelo que no cambia, que permanece siendo el mismo, que sus emociones no fluctúan, que su identidad y su carácter no es inestable, sino que aún en medio de nuestros errores como hijos, tú estás ahí para nosotros. Nos permitirás vivir las consecuencias de nuestras decisiones, pero nos llamarás una vez más y nos dirás, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en esa misma actitud, amados hermanos, en esa misma actitud de oración, de humillación, de exaltación al Señor, yo le ruego que escuchemos esta canción. Y al escucharla, no se desconcentre, permanezca ahí en la intimidad con el Señor. Permanezca ahí hablando y glorificando el nombre del Señor. Gracias. Cuán grande abismo entre nosotros
espero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Ujú. Ay, Señor, tú nos libertaste, tú nos has redimido y nos has liberado del poder, Señor, que nos ataba con el pecado. Hoy cada uno de nosotros puede ver a Cristo Jesús como el modelo del Hijo que tú deseas, Señor, como el modelo del Hijo que obedece, como el modelo del Hijo que ama al Padre, que honra al Padre, que se entrega para cumplir el propósito divino del Padre en la humanidad.
Cristo Jesús, eres ejemplo para cada uno de nosotros. Cristo Jesús, eres nuestro Señor, eres nuestro renovador, eres quien nos libertó. Gracias, porque solo en ti y porque solo tú eres Señor, eres nuestro libertador, eres el modelo de entrega, eres el modelo del manejo adecuado de las emociones. Eres el modelo de caminar en santidad, en rectitud, en justicia. Amado Cristo, amado Salvador, gracias por llamarnos a ser santos. Gracias por curar, Señor, por sanar nuestras vidas a través de tu obra en la cruz. Pero gracias porque la cruz hoy vacía está y nos recuerda que tu obra en la cruz fue perfecta. Nos recuerda que esa obra hoy nos permite tener acceso al Padre, pero también nos trae a la memoria que cada vez, Señor, que vemos la cruz vacía, es porque estás glorificado, es porque volverás como Rey y Señor, es porque tu voluntad, que es perfecta y agradable, se ejecutará con nosotros o por encima nuestro. A ti, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor, te doy toda la exaltación y ruego, Señor, para que cada uno de nosotros, como hijos, seamos desafiados al ver a Cristo Jesús como el modelo del Hijo que honra al Padre, del Hijo que obedece al Padre, del Hijo que ve la justicia en el carácter del Padre y se encamina en santidad y rectitud. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, porque el Hijo te creyó y porque obró también tu perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por permitirnos estar en este tiempo, en esta porción de la palabra. Ahora quiero que vayamos a ese versículo 4. Ese versículo 4 que sin duda alguna tiene una característica un tanto diferente a esa porción que hemos leído en Colosenses o que estudiamos en un momento anterior en Colosenses. Dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuidado, hermanos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo curioso en esta porción o en esta sección de la palabra es que Pablo viene haciendo un juego con sus palabras. En la parte de arriba, él habló de el versículo del Antiguo Testamento que se enfoca en honrar a padre y a madre. Y la Septuaginta traduce estas palabras, padre y madre, los traduce por separado. No pone una palabra genérica, como quizás pasa en el momento de Colosenses. Aquí pone pater en la Septuaginta y mater o materes en la Septuaginta, en el griego, de las palabras am y ham, de padre y madre del hebreo. Lo curioso es que en este versículo 4, Pablo continúa con la misma idea de lo que trató. Aquí está diciendo vosotros padres, vosotros páteres. No le está hablando a las máteres, no le está hablando a las mujeres,
le está hablando a las cabezas del hogar. Quizás tú, como mujer, has tenido que asumir la cabeza de tu hogar, ser la cabeza o ser la líder de tu casa. Entonces para ti también es esto. Pero habla a aquel hombre que está en casa, aquel hombre que tiene que asumir un papel activo en la crianza de sus hijos, aquel hombre que no debe abandonar, que no debe decir, es que yo traigo el alimento a la casa, usted críe los hijos. No, la Biblia no contempla el que el papá y la mamá se dividan las tareas con los hijos o se dividan las labores de la casa. La escritura contempla en su diseño original que si hombre y mujer tienen las mismas capacidades, los dos tienen los mismos compromisos y los mismos desafíos en su hogar. Y por eso Pablo se centra un poquito aquí a hablar a los padres, a los hombres de la casa, y les dice, no provoquen a ira a sus hijos. Papás, hombres, cabezas de familia, no provoquen a ira a sus hijos. Sus hijos se pueden enojar, está bien, pero que usted no sea un promotor de la ira de sus hijos. Si usted sabe que hay algo que molesta a sus hijos, no lo haga en burla, no lo haga en chiste. Recuerde que tiene un mandato del Señor a tratarlos como usted mismo, como a usted mismo le gustaría que lo trataran. Por eso, en la no ofensa, el buen trato, por eso los tratados de amor, de estar muy bien encaminados en familia, son necesarios. Y allí, en ese no provocar a los hijos a ira, no está diciendo que no les llame la atención, porque hay hijos que quizás se mueven a enojo o a ira cuando se les llama la atención. Lo que está diciendo es, si tú sabes que hay algo que molesta a tus hijos, que los ofende, que no es formativo, sino que desfigura la obra redentora de Cristo Jesús en sus vidas. Porque la ira no es algo que sea complementado o que sea algo a través de lo cual Dios obra su perfecta y buena voluntad. No, la ira es un descontrol de las emociones. Es abandonarse al enojo desmedido. Es abandonarse a palabras insensatas. La ira no es agradable delante del Señor. Por eso, papás, no es necesario provocar a nuestros hijos a ira. No es necesario estar martillando en algunas cosas que sabemos que ofenden, que traen desánimo a sus hijos. Pero veamos la siguiente parte, porque la indicación es no hagan eso, papás, pero hay cosas que sí pueden hacer y deben hacer. Entonces veamos la segunda parte. Sino esa comparación, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, o más bien, hagan esto. Críenlos o criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Usted ha sentido cómo el Señor la disciplina o lo disciplina? ¿Usted ha visto cómo el Señor la corrige o lo corrige? ¿Usted se ha dado cuenta cómo el Señor la amonesta o lo amonesta? Créame, no es con palabras ligeras, no es con cantaleta,
no es con insultos ni con agresiones físicas. Está en la justa medida de lo correcto. Hay un proverbio popular que quizás utilizamos muchos de nosotros, o que quizás hemos utilizado o se han utilizado con los hijos o con los padres. Y es: Dios no castiga ni con vara ni con... Y puedo mentalmente creer que usted completó allí la frase. Ni con vara ni con rejo. Justificando las cosas que le pasan a las personas y creyendo que aquellas cosas no tan favorables son castigos de Dios. Estamos equivocados. La forma en que el Señor corrige no es la forma que está concebida dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra justicia. Nosotros somos llamados a criar y a amonestar a nuestros hijos conforme a la Escritura, conforme a la palabra, conforme al modelo del Padre Celestial, conforme al modelo de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí algunos, Ana María dice que el Señor no castiga ni con vara ni con rejo. Y es cierto, el Señor no castiga con vara ni con rejo. Pero es también sensato entender que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar en aquellas cosas en las que no está caminando como hijo de manera correcta. Debemos llevar a nuestros hijos a que entiendan en qué cosas no están caminando en obediencia, en qué cosas no están caminando conforme a la amonestación o a la disciplina o a la crianza que el Señor nos ha dado. Es que usted y yo, como papás, debemos obedecer a Dios, y por eso disciplinamos, amonestamos y corregimos a nuestros hijos. No es porque me dio mal genio lo que hizo, no es porque me da ira que se comporte de cierta manera, es porque yo soy hijo y yo también debo obedecer. Usted y yo, como papás, como mamás, estamos llamados a corregir, a disciplinar y a amonestar. Y recuerde, hace 8 días hablamos que debemos hablarles de la Escritura cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino. Nosotros estamos llamados a amonestar de manera sabia y correcta, sin llevar a nuestros hijos a la ira, pero sin ser tan lapsos para que ellos hagan lo que quieran hacer. Que el Señor nos permita y nos dé sabiduría. Sé que quizás debemos ahondar muchísimo más en estos aspectos. Sé que quizás nosotros debemos encaminarnos más a aprender cuál es el modelo bíblico de la corrección, de la disciplina y de la amonestación. Pero cada uno de nosotros debe entender que cuando el Señor habla, que cuando el Señor nos invita a ver los diferentes métodos de corrección, también se contempla aquello que quizás para algunos es difícil tratar, que es la vara. Porque esa vara, sin duda alguna, trae la corrección, trae la amonestación, trae sabiduría, trae arrepentimiento, trae amonestación. Entonces, amados y amadas, oremos. Oremos porque como padres tenemos una gran responsabilidad. Recordemos que el Señor se ha placido de prestarnos a nuestros hijos para criarlos conforme a lo que a Él le agrada.
son prestados. Usted y yo tenemos hijos del Señor prestados. Y la forma en cómo los tratamos, el Señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros. El Señor no nos exigirá por aquello que no conocemos, pero sí exigirá por aquello que conocemos, por aquello que nos ha sido predicado, o en mi caso, por aquello que yo estoy predicando. Por eso, vengamos con humildad delante del Señor. Y al venir delante del Señor, entonces oremos por padres que actúan según el modelo de Dios, por padres que actúan según y conforme al modelo que Dios nos ha dejado en la Escritura. Entonces, vengamos delante del Señor y compartamos el sufrimiento, el desafío. Compartamos los retos que vivimos como papás, pero también vengamos delante de Dios y digámosle: Señor, necesitamos sabiduría para actuar conforme a tu modelo, para educar conforme a tus principios, para actuar coherentemente y que no nos veamos desligados de lo que nosotros mismos profesamos. Vengamos, hermanos, delante del Señor para orar y para estar delante de Él. Señor, yo te doy muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra es lámpara a nuestro caminar, lámpara a nuestros pies, porque tu palabra nos anima, nos corrige, nos instruye para toda buena obra, a fin de que los santos sean formados para tu gloria y tu honra, a fin de que tus hijos sean criados y amonestados, sean disciplinados, sean encaminados a amarte. Señor, que nosotros como padres, que mis hermanas como madres, que nosotros como una extensión, Señor, de tu bondad, de tu misericordia y de tu gracia para nuestras familias, Señor, realmente sepamos cómo, Señor, administrar eso que tú nos estás dando. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos a ti, instrúyenos, Señor, para orar tu voluntad. Instrúyenos para hacer tu voluntad. Instrúyenos para seguir, Señor, tus propósitos. No nos permita, Señor, hacer las cosas conforme a nuestro parecer. Ayúdanos, Señor, a entender que te necesitamos. Señor, hay hermanos en nuestra congregación que lloran y luchan por los desafíos que viven con sus hijos. Por eso, Señor, yo en esta mañana pongo, Señor, a estas mamás, a estos papás en tus manos. Y ruego, Padre, para que seas tú dando la sabiduría, para que aún en medio de la resistencia que ellos o ellas puedan tener a ti, Señor, mis hermanas con amor, con mansedumbre, con humildad, puedan llegar a sus hijos en el momento, Señor, adecuado para que tu palabra en sus corazones siga germinando y siga echando raíces. Señor, deseamos ver hijos que te obedezcan, pero deseamos ser padres que modelan, Señor, como tú eres nuestro Padre Celestial,
que te modelan a ti, que te transparentan a ti. Deseamos ser padres, Señor, que somos ejemplos tuyos, Señor, aquí en la tierra, que somos coherentes con nuestras vidas, que somos coherentes, Señor, con nuestros quehaceres, con nuestras palabras, que caminamos, Señor, en sujeción y en obediencia a ti. Y asimismo nuestros hijos, Señor, desearán o se sujetarán y modelarán de igual forma, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos bebés, aquellos niños o aquellos jóvenes, Señor, o adultos. Los ponemos en tus manos y rogamos que por tu obra, Señor, tú hagas tu voluntad. Ayuda, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas que han tenido que asumir la crianza de sus hijos o de sus hijas de manera solitaria, de manera improvisada. Asísteles, Señor, con tu misericordia. Enséñales, Señor, guíales. Pon personas allí a su lado, Señor. Permítenos a nosotros ser una congregación, una iglesia, Señor, que promueve a las familias sanas y saludables, que encamina, Señor, a sus miembros a ser miembros, Señor, que caminan en santidad y en rectitud delante de ti, para asimismo atraer a aquellos familiares, Señor, que se resisten a creerte. Ayúdanos, Señor, como padres a actuar modelándote a ti, a pensar, Señor, conforme al modelo que tú nos has dejado. Yo pongo a todos los papás y a todas las mamás, Señor, de nuestra congregación y aún de nuestra Bogotá, para que juntos tengamos un encuentro contigo, un encuentro redentor salvífico, un encuentro en el cual, Señor, tú pones tu modelo en nuestras vidas y nos guías, nos encaminas hacia ti, Señor. Gracias, porque no hay manual para padres, pero gracias porque hay una orientación sabia de parte tuya como Padre Celestial para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Señor, ya en este momento, en esta hora, deseo, Señor, orar por nuestros hermanos que viven dificultades en su salud. Padre, yo deseo en esta mañana orar, Señor, por aquellos que están afectados en su salud o que viven un proceso de mejoría o de recuperación en su salud. Oro, Señor, por Alejandro, el sobrino de Hilda. Oro por Estela Cuervo, Señor. Oro por Nelly Medellín, por este joven, Señor, por Julián Romero. Oro por Sony Cifuentes, Señor. Pongo a Jonás Jeremías también en tus manos. Pongo, Padre Santo, a Hernán Linares también delante de ti. Padre, sabes y conoces a Augusto Realpe. Conoces a Aide López, Señor. Sabes de Juan David Cifuentes. Señor, de Pablo Riaño, de Eufrasio Bernal. Tú, Señor, has formado también a Miguel Omaña, a Paula Cárdenas. Señor, yo ruego por cada uno de ellos. Ruego, Señor, también por algunos que viven dificultad en su salud y quebranto en su salud, que quizás no están en la lista, como Amparito Benavides, como Janet Rodríguez. Señor, oro por Marta Telles. Oro, Señor, por Mario Bejarano. Padre, y ruego a ti para que tu mano poderosa
sea poniéndose con poder en la vida y en el quebranto de salud de estas personas. Señor, solo tú tienes el poder para obrar milagros. Y nuestro deseo, Señor, es ver a nuestros hermanos recuperados, ver a nuestros hermanos revitalizados, ver a nuestros hermanos, Señor, caminando en victoria. Pongo, Señor, en tus manos también a Andrea Tunjo. Señor, ruego para que tú continúes obrando, Señor, en su salud, en la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos nombrado en esta mañana. Y suplico a ti para que tú traigas mejora en su salud, para que tú traigas recuperación, para que obres a través de tus, Señor, de los medicamentos, a través de los procedimientos médicos, quirúrgicos, a través de las terapias, Señor. Pongo en tus manos también a Solange. Señor, ruego por todos aquellos que viven dificultades y que quizás hay pena o temor en manifestarlo. Pero oro, Señor, también por aquellos que tienen de continuo dolores de cabeza, por aquellos, Señor, que viven afectación de su estómago, por aquellos que viven dolor en sus hombros, como nuestra hermana Betty Celis, por aquellas personas, Señor, que han perdido movilidad en sus manos. Pongo, Señor, a mi mamá también en tus manos y ruego que esos dolores, Señor, en sus músculos sean, Señor, sanados por ti. Padre, obra de manera poderosa y milagrosa en mis hermanos, en mis hermanas. Trae, Señor, salud a ellos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Queremos verlos, Señor, levantándose gozosos, recuperados y dándote la gloria y la honra a ti. Que la recuperación de cada uno de ellos, Señor, sea para tu gloria y tu exaltación. Que la recuperación de cada uno de ellos, que los milagros que tú obres en la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, sean un motivo para testificar la obra sanadora de Cristo en sus vidas. Pero, Señor, como Cristo mismo lo dijo antes de ir a la cruz, pasa, Señor, de mis hermanos esa copa de dolor, esa copa de sufrimiento. Pero, Señor, haz tu santa y perfecta voluntad. Nos sometemos y nos sujetamos a tu voluntad, Señor. Obra, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Te lo imploramos. Obra, obra ahora, Señor. Obra de manera poderosa y milagrosa. Obra, Señor. Pon tu mano en esas dolencias, te lo suplico. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú puedes obrar de manera portentosa, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por la recuperación de Liz Andrade, Señor. Gracias por la mamá de Sara Ortiz, que ha venido recuperándose. Gracias, Señor, también por este tiempo de celebración de los 38 años. Gracias, Señor, por nuestra ciudad. Gracias, Señor, por lo que se va viendo de la reapertura de los templos. Y como lo digo en el comunicado, Señor, no queremos ser negligentes, pero tampoco queremos apresurarnos. Danos sabiduría, Señor. Dame sabiduría y danos sabiduría como equipo pastoral para tomar las decisiones sabias y que corresponden a lo que a ti te agrada. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque eres un Dios que nos habla al oído, que nos habla a la mente, que nos seguirás enseñando de ti como el mejor modelo de Padre y Cristo Jesús, el mejor modelo de Hijo.
A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Amados hermanos, nuevamente debo manifestarlo. Para mí es grato el que juntos podamos compartir estos espacios. Y doy gracias al Señor porque estos tiempos realmente nos permiten estar expuestos delante del Señor, pero también nos llevan a escuchar su voz y a que esa palabra que Él ha puesto en nuestros corazones se reavive y nos llene. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un buen inicio de semana. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor les guarde y les proteja y también les dé sabiduría en su caminar. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús y nos veremos el miércoles 6 de la tarde y el viernes 6 de la tarde. Que estén bien. Un saludo para todos especial. Chao.